Bienvenidos al curso Teoría del Kriging. En esta ocasión vamos a ver la sesión 4 del capítulo 1, en la que veremos fundamentalmente el Kriging aplicado a bloques o superficies y posteriormente, concluida la visión del Kriging de bloques, haremos unas aplicaciones prácticas con un software educativo de manera de poder revisar todo lo visto hasta este momento. Entonces damos inicio a la sesión dedicándonos a lo que es el Kriging de bloques. Comenzamos. Hasta ahora hemos visto todo lo relativo al Kriging puntual, es decir, a estimar el valor que toma una variable de interés en un punto en específico. Sin embargo, cuando empezamos o cuando di la introducción del Kriging, yo les mencioné de que el Kriging puede ser aplicado a un punto, a una superficie o un volumen. Y eso es lo que vamos a ver en este instante, en que vamos a ampliar nuestra aplicación del Kriging para analizar precisamente situaciones en las que nuestro objetivo, o sea, vale decir, lo que queremos estimar es una superficie o es un bloque. Por ejemplo, cuando digo una superficie, podríamos, por ejemplo, pensar en los pozos o en los hoyos o en los huecos que se usan para voladura de roca, por ejemplo, en una mina a cielo abierto, en que ahí tenemos la información de leyes provenientes de los pozos perforados con objetivos de voladura de roca y obviamente podemos considerar para efectos de estimación, podemos considerar el sitio que va a ser sometido a la voladura de roca, lo podemos considerar como una superficie. Obviamente después multiplicamos esa superficie por la altura del banco y obtenemos el tonelaje, el volumen y el tonelaje respectivo. O bien, si queremos ir a volumen, podemos obviamente, o nos va a interesar en este caso, lo que serían los bloques en un modelo de bloques. No se olviden, como lo dijimos también ayer, de que la información a utilizar puede ser información de tipo puntual o puede ser información regularizada. Vale decir, cuando digo información regularizada estoy hablando de, por ejemplo, compósitos que pueden ser de 1 metro, de 2 metros, de 5 metros, de 10 metros, etcétera, de acuerdo al requerimiento o a las necesidades de uso del usuario en particular. Bien, entonces, tal como dice acá, hasta ahora nos hemos interesado en los problemas de estimación en localizaciones, vale decir, en posiciones que tienen el mismo soporte que el de los sitios de observación. Estábamos hablando de muestras puntuales y estábamos hablando de estimar el valor que toma la variable en estudio en un punto. Lo que vamos a ver ahora es cómo estimar soportes más grandes. O sea, a partir de información puntual, cómo estimar, como les decía anteriormente, superficies o volúmenes. Ahora, la cantidad a estimar o la magnitud a estimar, eso que le estábamos llamando epsilon sub 0, si ustedes se fijan, ahora es un z de b, siendo b el soporte, el volumen, o sea en este caso el volumen a estimar, z de b, por lo tanto nosotros vamos a obtener la ley del bloque, el valor del bloque. La cantidad a estimar entonces se transforma en una integral, como ustedes pueden ver.
¿Ya? Recuerden, cuando vimos el análisis de varianza de estimación o el análisis de varianza de dispersión, dijimos de que en este caso X recorría todo el soporte o todo el volumen que se iba a utilizar. Por lo tanto, obviamente, lo que nosotros al recorrer X todo el volumen, nosotros lo que estamos obteniendo es un valor promedio. Entonces, como pueden ver, lo que estamos ahora estimando es el valor promedio de la magnitud que nos interesa, ¿cierto? En un volumen B. Entonces, B es un bloque y el módulo de B, como aparece acá, es su superficie o su volumen. Entonces, acuérdense que anteriormente nosotros decíamos que epsilon 0 era igual a z asterisco de x sub 0. Y ahora, si ustedes se fijan, epsilon 0 va a ser el valor promedio de la variable, en el bloque B, en el bloque o superficie B. Para que los cálculos tengan un sentido físico, acuérdense que a partir de puntos vamos a estimar el valor de una variable en un soporte mayor, en un volumen mayor, en un volumen o superficie mayor. Entonces, para que esos cálculos tengan un sentido físico, es necesario que la variable en estudio sea aditiva. ¿Y qué significa que la variable sea aditiva? En palabras sencillas, significa que se pueda realizar promedios. ¿Ya? Por ejemplo, la estimación en un bloque de una variable como el pH no se puede realizar o no tiene su cálculo. Matemáticamente, obviamente, se puede realizar, pero su cálculo no tiene ningún sentido físico, pues el pH no es igual a la media de los pH puntuales. Y es muy sencillo. Si ustedes van a la fórmula de qué significa el pH, se van a encontrar con que el pH significa menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces, si yo tengo un pH 3, ¿cierto? Si yo tengo un pH 3, ¿cierto? Significa que menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno es igual a 3, y eso significa que la concentración de hidrógeno es 10 elevado a menos 3. ¿Cierto? Si yo hago lo mismo, por ejemplo, con una muestra que está al lado y que tiene un pH igual a 4, si yo quisiera promediar esos dos valores, uno podría decir tengo un pH de 3,5. ¿Será cierto? Si el pH es igual a 4, significa que la concentración de hidrógeno es 10 elevado a menos 4. Por lo tanto, tengo 0,001 y tengo 0,0001. Si yo hago la suma y divido por 2, voy a obtener ese valor, y obviamente la mitad de ese valor va a ser, si lo divido en 2,
la mitad va a ser 0,0055 probablemente. Y si yo lo quiero llevar, obviamente, eso a pH, se van a dar cuenta que es un valor que no dista mucho de ser 3,5. Por lo tanto, en este caso la variable pH no es una variable aditiva. Y para poder trabajar con un kriging de bloques, como estamos hablando, la variable en estudio debe ser aditiva. Por eso que yo les mencionaba al principio en que ustedes pueden trabajar con las muestras a nivel puntual, asumiendo que las muestras a nivel puntual, por ejemplo, son testigos de 1 metro, en sondajes tipo diamantino, por ejemplo. Si ustedes están trabajando con testigos de máquina tipo diamantino y su soporte básico es 1 metro, para comparar ese metro con efecto de calcular la ley en un volumen, podemos considerar que ese metro de testigo es prácticamente una muestra puntual con respecto al volumen. Cuando yo hago la operación de regularización, estoy haciendo cálculos de promedios. Por ejemplo, quiero llegar de un soporte de 1 metro a un soporte de 5 metros, yo hago el promedio. Y por eso es la razón de que la variable, como les digo, sea aditiva. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a hacer el cálculo a partir de muestras puntuales y, por ejemplo, vamos a querer calcular la ley en un bloque de 5 por 5 por 5, la ley o el valor que toma la variable en un bloque de 10 por 10 por 15, por ejemplo, o en un bloque de 15 por 15 por 15 metros. Y en circunstancias que la información básica es prácticamente puntual. Entonces, ojo, la variable debe ser aditiva, promediable. Bien, en virtud de la propiedad de aditividad, podemos volver a las estimaciones puntuales. Como les decía, el caso más general, como les dije ayer, es obviamente el caso más global, más general, es el puntual. ¿Y por qué? Porque a partir de las informaciones puntuales uno puede construir todo lo demás. Entonces, en virtud de la propiedad de aditividad, podemos volver a las estimaciones puntuales. ¿Qué significa? Por ejemplo, este bloque de tamaño de volumen V, nosotros lo podemos subdividir en una grilla muy fina, en bloquecitos pequeños que prácticamente puedan ser considerados puntuales y realizar el kriging puntual para cada uno de estos bloquecitos en los que subdividí el bloque mayor. Y finalmente, calcular la media de todos los valores estimados en estas subdivisiones. ¿Por qué? Porque como estamos hablando que la propiedad es aditiva, o estamos hablando de la propiedad aditiva, y estamos hablando de que la variable en estudio debe ser aditiva, nosotros obviamente podemos hacer este ejercicio. Pero imagínense que si yo tengo un bloque de 15 por 15 por 15, hagámoslo más fácil. Si yo tengo un bloque de 10 por 10 por 10 y lo subdivido en bloquecitos de 1 metro, de 1 por 1 por 1, significa que donde tengo un solo bloque de 10 por 10 por 10, ahora voy a obtener 1000 bloques o 1000 pequeñas unidades de 1 por 1 por 1, 10 por 10, 100 por 10, 1000. Entonces, en vez de realizar un solo kriging, vale decir un kriging de bloques, ¿cierto? En vez de realizar un solo kriging, voy a tener que realizar 1000 kriging puntuales y después calcular el promedio de esos 1000 kriging puntuales para obtener, obviamente, la ley media del valor promedio en el bloque. Entonces, obviamente, entre realizar un cálculo y realizar 1000 cálculos, y si eso, entre realizar un cálculo y realizar 1000 cálculos, no hay dónde perderse. Ahora llevemos esta información a un modelo de bloques. Por ejemplo, un modelo de bloques que esté constituido por 2 millones de bloques. Voy a tener 2 millones de bloques de 10 por 10 por 10. Pero si cada bloquecito,
cada bloque esto de 10 por 10 por 10 lo llevo a bloques de 1 por 1 por 1, voy a tener 2 millones por 1000, ¿cierto? O sea, voy a obtener 2000 millones de bloques. Y como ustedes comprenderán, los cálculos se empiezan a disparar de manera exponencial. ¿Ok? Entonces, para no perder la idea, vamos a repetir. En virtud de la propiedad de aditividad, podemos volver a las estimaciones puntuales. Se puede subdividir, ¿cierto? Cada bloque, esto que le estaba explicando, un bloque que es de 10 por 10 por 10, se puede subdividir en una grilla muy fina, por ejemplo, en bloquecitos de 1 por 1 por 1. Entonces voy a obtener 10 bloques en la dirección X, 10 bloquecitos en la dirección Y, 10 bloquecitos en la dirección Z, y por lo tanto el bloque original, que era de 10 por 10 por 10, se me va a transformar, ¿cierto?, en una grilla de 1000 puntos o 1000 bloquecitos de 1 por 1 por 1. Hago el kriging puntual de cada uno de estos bloquecitos pequeños y finalmente calculo el promedio de esos 1000 bloquecitos y esa es la ley. Y esa es la ley del bloque de 10 por 10 por 10. O, como es lo que se pretende hacer en este capítulo, o en esta sesión, se hace un solo kriging de bloques, pasando de la información de tipo puntual, ¿cierto?, a la información a un soporte mayor en un solo cálculo. Este procedimiento, el que estaba hablando de realizar estimaciones puntuales, en vez de hacer una estimación de bloque, el realizar estimaciones puntuales tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Este procedimiento, el de subdividir en una grilla, como les decía, aunque es bastante simple, requiere tiempos de cálculo importantes, que era lo que les acababa de decir, debido a que hay que resolver un gran número de sistemas de kriging. Acuérdense que ayer cuando yo les mostraba, acuérdense que en la sesión anterior, cuando les mostraba la información, en este caso contenida en la matriz, en el sistema de ecuaciones, ¿cierto?, iba a depender mucho de la cantidad de datos, ¿cierto? Y obviamente esa matriz que veíamos era para resolver un kriging puntual. Si yo tengo n puntos, tengo que resolver n sistemas de ecuaciones similares para cada, un sistema de ecuaciones para cada punto. Entonces, si la cantidad de puntos me crece, obviamente la cantidad de sistemas de ecuación a resolver crecen y obviamente los tiempos de cálculo cada vez son más extensos. El kriging de bloques, por lo tanto, y que era lo que estaba tratando de explicarles, suprime este problema, ya que no necesita, o sea, ya que va a trabajar para cada bloque, va a realizar solamente un sistema de kriging, va a resolver solamente un sistema de kriging. Entonces, el kriging de bloques suprime este problema, ya que no necesita más que la resolución de un solo sistema de kriging. O sea, en el caso que les estaba explicando, por ejemplo, de un bloque que yo lo he subdividido en bloques, por ejemplo, un bloque de 10 metros, un bloque de 10 por 10 por 10, un bloque que es de 10 por 10 por 10. Si yo lo subdivido en bloques pequeñitos, de 1 por 1 por 1, en ese bloque de 10 por 10 por 10 voy a obtener 1000 bloques pequeños. Si yo quiero resolverlo por un kriging puntual, voy a tener que resolver un sistema de kriging para cada bloquecito pequeño, o sea, voy a tener que resolver 1000 sistemas de kriging. En cambio, si yo hago directo el kriging de bloques, basta con que yo resuelva un solo sistema de kriging. En el sistema de kriging puntual, volviendo al puntual, el punto a estimar x sub 0 no interviene, solamente interviene en el segundo miembro del sistema.
solamente interviene, el punto solamente interviene en el segundo miembro del sistema. Ya lo vamos a repasar para entenderlo mejor. Por lo tanto, este segundo miembro del sistema es el que se debe modificar en el marco de la estimación de bloques. Haciendo un recordatorio, si lo pensamos bien, viendo el sistema de Kriging como algo matricial, ¿cierto? Lo que está diciendo acá es que el punto a estimar, en este caso el x sub 0, aparecía solamente al lado derecho del símbolo igual. Y dice que es solamente eso, lo que está al lado derecho del símbolo de igualdad, lo que se debe modificar en el marco de la estimación de bloques. En este punto es útil recordar la noción de valor medio de una función aleatoria z de x en un bloque V del campo, que fue obviamente lo que vimos o lo que se ha visto cuando ustedes trabajaron con el cálculo de variogramas o cuando se trabajó en el análisis de la varianza de dispersión y de estimación. Se trata entonces de la media de todas las variables puntuales z de x definidas en B. O sea, piénsenlo bien, tienen el volumen B y en este caso la posición x recorre todo el volumen B. Entonces, si la posición x recorre todo el volumen B, para cada posición ustedes van a tener un valor de la variable de interés dentro de ese bloque, y si ustedes sacan el promedio de todos esos valores, obviamente obtienen el valor promedio del bloque. Por lo tanto, el valor promedio de la función aleatoria z de x en un bloque V, ¿cierto?, que es lo que estoy mostrando en este momento ahí, subrayado de color rojo, pasa a ser también una variable aleatoria. Por ser una combinación lineal de variables aleatorias. Una combinación lineal de variables aleatorias es una variable aleatoria. Cuando z de x, que es la base, la función aleatoria base, es estacionaria de orden 2, se puede calcular la covarianza, como dijimos ayer, obviamente se puede calcular la esperanza y la covarianza, y como dijimos, por la restricción de linealidad y por la restricción de autorización, dijimos que tanto la esperanza como la covarianza existen, y obviamente se puede calcular la covarianza entre el valor del punto de medición, acá voy a poner, falta una letra, x sub i, y el del bloque V. Antes lo que hacíamos era la interacción, entre cada muestra y el punto a estimar. Cada muestra y el punto a estimar. Ahora es la interacción entre cada muestra y el bloque a estimar. Nuestro cálculo de la covarianza se transforma en la expresión que vemos acá abajo. Las expresiones son similares, la diferencia es que ahora, donde antes aparecía lo relacionado al punto x sub 0, ahora aparece una integral, como ustedes pueden ver acá. ¿Por qué? Porque la integral se refiere a que al punto x recorre todo el volumen, cálculo de promedios. Entonces, como estamos, si nos ponemos en el caso estacionario de orden 2, yo les dije que se puede trabajar con la covarianza o con el variograma. Si trabajamos con la covarianza, esta es la expresión de la función de covarianza entre cada una de las muestras, obviamente, y el bloque que se quiere estimar. Así, la covarianza entre el valor puntual en x sub i, la covarianza
entre el valor puntual en X sub I y el del bloque B es igual a la media de las covarianzas entre z de X sub I y z de X. Acuérdense que la función aleatoria es z de X y z de X sub I es la realización de la función aleatoria, obviamente los sitios muestreados, los sitios con información. Donde X, obviamente, y como les he estado diciendo todo este momento, donde X recorre todo el volumen B. Si se escriben las cuatro etapas del Kriging, linealidad, autorización, universalidad y optimalidad, se ve que para obtener el sistema de Kriging de bloques, basta con reemplazar en el segundo miembro del sistema de Kriging puntual, la varianza entre X sub I y X sub 0 por la covarianza entre X sub I y obviamente el volumen. Entonces, repitiendo, si se escriben las cuatro etapas del Kriging, como las que vimos anteriormente, los cuatro pilares del Kriging, linealidad, autorización, universalidad y optimalidad, se ve que para obtener el sistema de Kriging de bloque, basta con reemplazar en el segundo miembro, ¿se acuerdan? Cuando digo el segundo miembro me estoy refiriendo al lado derecho de la igualdad, en el sistema de ecuaciones, basta con reemplazar en el segundo miembro del Kriging puntual la covarianza entre cada una de las muestras y el punto a estimar se reemplaza por la covarianza entre cada una de las muestras y el bloque a estimar. Por ejemplo, en el caso corriente de un Kriging ordinario, media desconocida, cuando es un Kriging ordinario, acuérdense que es media desconocida, nuestro sistema de Kriging queda, como ustedes ven en este momento, en la primera expresión, es que es una forma matricial resumida, ¿cierto? Y vemos que en el miembro de la derecha, obviamente aparece la covarianza promedio, y es promedio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la covarianza entre la muestra, el dato, y obviamente X que recorre todo el volumen. Por eso que es una covarianza promedio, ¿cierto? Se ve de manera más detallada en la parte inferior, donde aparece la muestra 1 interviniendo con el volumen B, la muestra 2 interviniendo con el volumen B, y así sucesivamente hasta llegar a la muestra N interactuando con el volumen B. Este sistema puede además deducirse del de Kriging puntual a causa de la linealidad de las ecuaciones. A modo de información, la varianza de Kriging asociada, ¿cierto?, toma la expresión que ustedes ven acá, ¿cierto? Y lo único que ha cambiado con respecto a lo que hemos visto, es que ahí aparece la covarianza promedio entre cada una de las muestras y el bloque a estimar, en contraste con el Kriging puntual, donde aparece la varianza o la covarianza entre cada una de las muestras y el sitio a estimar. Y como ya habíamos visto en el cálculo de cuando hicimos el análisis de la varianza de estimación y la varianza de dispersión, vemos que la covarianza volumen-volumen está dada por la expresión que aparece más abajo. Entonces, aquí es donde aparece varianza
aquí donde aparece la covarianza volumen-volumen, que en el fondo no es otra cosa que la varianza al interior del volumen, entonces esta expresión puede ser reemplazada por esta expresión. ¿Ok? Si bien puede parecer un poco complejo, pero lo que hay que tener claro es que ahora es que tenemos un punto que está recorriendo al interior de un volumen V. Y por lo tanto estamos trabajando con promedios y de ahí la necesidad de que la variable en estudio sea aditiva. El kriging de bloques puede extenderse al caso intrínseco. Acuérdense que dijimos cuando era estacionario de orden 2, se puede trabajar con la covarianza o con el variograma. En el caso intrínseco ya no es tan obvio o no es la función de covarianza no necesariamente existe, no necesariamente existe y por lo tanto se debe trabajar solamente con la función variograma. Por lo tanto, el kriging de bloques puede extenderse al caso intrínseco a condición de reemplazar en las ecuaciones la covarianza C por el opuesto del variograma. No se olviden de que en el caso estacionario de orden 2 teníamos esa expresión y por lo tanto, ¿cierto? Podemos reemplazar la expresión de la covarianza por el opuesto del variograma, menos gamma. Bien, en lo que sigue vamos a ver el uso, como les decía, de un software. En lo que sigue, digamos, de esta sesión, vamos a ver el uso de un software que es netamente educativo, solamente puede ser utilizado para jugar con él, digamos, no para realizar cálculos a nivel de laborales, me refiero en el trabajo o para poder hacer algunos estudios, sino que es netamente educativo y lo que busca es precisamente aterrizar las ideas que hasta ahora hemos visto. Yo les he hablado del kriging puntual y dentro del kriging puntual les hablé del kriging simple y del kriging ordinario. El kriging simple era un kriging con media conocida, el kriging ordinario un kriging con media desconocida. Y después, o lo que hemos visto hasta ahora en este momento, pasamos del kriging puntual, pasamos al kriging de bloques. Y vimos, cierto, que algunos cambios que se producen dentro del sistema de ecuaciones, pero que solamente tienen que ver más que nada con cambios donde se reemplaza, en vez del punto a estimar, se reemplaza un volumen, en este caso dado por el soporte B, pero vimos que las ecuaciones son idénticas. Entonces, la idea de lo que sigue es poder ver el uso de un software, como les digo, que es netamente educativo, y a continuación poder jugar con ese software educativo. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, como les decía, entonces vamos a pasar a realizar algunas aplicaciones prácticas, las que vamos a revisar con un software de carácter educativo que se llama, como ustedes ven ahí en pantalla, EZ-Kriging, y cuyo objetivo es el de explorar el mundo del kriging ordinario. Este software fue desarrollado por el señor Dennis Walburt de una universidad de Holanda.
Afortunadamente, yo le escribí al señor Walbert pidiendo autorización para usar su software y él accedió gentilmente. Este software ustedes lo pueden bajar de la web y, como les digo, es un software de dominio público y cuyo objetivo obviamente es el de la enseñanza. Ya más adelante les puedo indicar aquí no puedo escribir, así que más adelante les puedo indicar la página web. Bien, ¿qué es el EZCrigin? El EZCrigin, como ven, es un programa computacional, ¿cierto?, para explorar el kriging ordinario. Es interactivo, como ustedes lo van a ver, es interactivo, es autoexplicativo y muy fácil de usar. Interactivo, autoexplicativo y muy fácil de usar. Todo lo que yo he hablado, bla, 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 todo lo que he hablado y que probablemente muy pocos han retenido sin antes poder revisar lo dicho, acá ustedes lo van a poder ver de manera más intuitiva y entender qué era lo que yo estaba realmente tratando de decir. Finalmente, como les decía, es un software que se puede compartir, es libre, pero como este es un curso formal que estoy dando, opté por solicitar la autorización del señor Walbert. Bien, ¿quién se puede beneficiar con el uso de este software? Obviamente, los estudiantes, ustedes, los profesores, ¿por qué no?, que necesitan entender el misterio que hay en las ecuaciones del kriging. Lectores que necesitan, relatores, en este caso yo, que necesitan explicar el kriging de una forma intuitiva, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que persigo. Y obviamente toda persona que quiera conocer qué es lo que están haciendo o qué es lo que realizan realmente o qué es lo que efectúan realmente cuando usan algún software para cálculo geoestadístico. En el fondo lo que estoy diciendo, que no sean meros presionadores de teclas, ¿cierto? O sea, saber, cuando ustedes hacen un kriging, saber qué es lo que la máquina está realizando internamente. Entonces, ustedes se van a encontrar con una interfaz, como la que ven acá. A mano izquierda, la interfaz gráfica, a mano izquierda va a mostrar la configuración de los datos. Por ejemplo, siempre el 0, acá donde estoy apuntando en este momento, es lo que a mí me interesa estimar, y por eso que aparece de color rojo. Es lo que a mí me interesa estimar. Y los puntos que ustedes ven de color azul van a ser los datos, la información que ustedes tienen a su disposición. A continuación van a ver un segundo panel, el del centro. A continuación van a ver un segundo panel, ¿cierto?, donde ustedes van a poder poner a gusto, digamos, dentro de los límites del software, obviamente, un variograma. Van a poder poner un variograma de su elección dentro de la gama que le ofrece este software. Y obviamente a mano derecha, en el panel de la derecha, ustedes van a poder ver el panel de kriging, vale decir, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá a mano izquierda, ustedes ¿cuántas muestras ven en pantalla? Ven 1, 2, 3, 4, 5 muestras, ¿cierto? Entonces, en el panel de la derecha, lo que ustedes van a ver, como dice ahí, el kriging panel,
ustedes van a poder ver el valor de los pesos que se le está asignando a cada una de las muestras para obtener el valor promedio. Acá abajo, ustedes van a poder ver el valor medio de la estimación, el resultado de la estimación y obviamente la varianza de esa estimación. Bien, entonces el punto a predecir está, como les digo, en color rojo y va a estar etiquetado con el valor 0, que es lo que yo siempre les he estado hablando del x sub 0. Ese es el que me interesa estimar. Ahora, puede ser un punto, como va a poder ser un bloque. Lo que está, las muestras, los datos a su disposición, se muestran en color azul, y en este caso, obviamente, dice va de 1 a n. ¿Qué quiere decir? De que ustedes pueden trabajar, acá pueden trabajar, si ustedes miran esta parte que está acá, pueden trabajar con un máximo de 7 muestras. ¿Ya? Pero como la idea es intuitivo, es que ustedes vean qué pasa si, qué sucede si, qué pasa si yo modifico esto, qué pasa si yo alargo esto, qué pasa si yo acorto esto, qué pasa si yo agrego un efecto pepita, qué pasa si yo disminuyo el efecto pepita, cómo se comportan los ponderadores, qué pasa si la meseta es más alta, qué pasa si la meseta es más baja, qué pasa con el error, si yo aumento el tamaño del bloque, qué pasa con el error si yo disminuyo el tamaño del bloque. Esas son las cosas que queremos ver. Entonces dice, la configuración de los puntos puede ser modificada con la ayuda del mouse. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá aparece el número de puntos, ¿cierto? La configuración de los puntos puede ser modificada por medio del mouse. ¿Qué quiero decir? Que donde están las muestras, ustedes las pueden mover. O sea, ustedes pueden cambiar las coordenadas de las muestras. Pueden cambiar las coordenadas de las muestras, como también pueden cambiar el valor de las muestras. El rango es representado por un círculo, que es el que ustedes ven ahí. El rango es representado, el alcance es representado por un círculo. Y dice que la línea segmentada o el círculo segmentado representa el alcance práctico. Bien, entonces dice, la configuración, dice, de los puntos puede ser modificada con la ayuda del mouse. El rango, el alcance teórico es representado por un círculo sólido. Y dice que un círculo representado por línea segmentada representa el alcance práctico. El número de muestras debe ser especificada en lo que aparece ahí, donde estoy mostrando en este momento. Ahí se especifica el número de muestras. Los valores de las muestras pueden ser ingresados en la tercera columna, como ustedes ven acá. Ahí pueden ser ingresados los valores en la tercera columna. Los valores de la primera y segunda columna no pueden ser modificados, ya que esos se modifican, como les dije, con el uso del mouse en esta pantalla. Las coordenadas se modifican de esa manera. Lo que sí ustedes pueden modificar es el valor de las muestras. Bien, el siguiente panel muestra, como les dije anteriormente, el variograma con el cual ustedes pueden jugar. Y como aparece acá, ustedes pueden jugar con un variograma de tipo esférico, con un variograma de tipo exponencial y con un variograma de tipo gaussiano.
Ahora, obviamente, van a jugar con un variograma, como les digo, esférico, exponencial o gaussiano, y de ellos ustedes pueden modificar el efecto Pepa, pueden modificar la meseta y pueden modificar el rango. Obviamente estamos hablando de modelos de variograma sencillos, simples, porque como les digo, el objetivo del software es que ustedes puedan ver de manera interactiva qué sucede si modifico esto, qué sucede si modifico esto otro. Bien. Abajo, como dice, donde está mostrado ahí con la elipse de color rojo, dice, esta sección entrega el efecto Pepita, el rango práctico y la meseta total. Acuérdense que una cosa es el C sub 0 y otra cosa es el C1, y la meseta total es la suma del C sub 0 más el C1. Bien, y obviamente si ustedes modifican cualquier cosa del variograma, les va a quedar reflejado en la figura que está encerrada con un círculo de color rojo en el panel central. Bien, y obviamente en el panel de la derecha, como les decía, ustedes van a poder observar los pesos que el Kriging ordinario, asigna a cada muestra. Bien, ustedes más abajo, donde está destacado en este momento con color rojo, ustedes pueden cambiar ya sea entre un Kriging puntual o un Kriging de bloques. Ustedes pueden cambiar entre un Kriging puntual y un Kriging de bloques. En lo siguiente, ustedes pueden jugar con el tamaño del bloque. Cuando quieren trabajar con un Kriging de bloques, ustedes obviamente pueden jugar con el Kriging de bloques. El Kriging de bloques no necesariamente tiene que ser una figura regular. Puede ser un rectángulo, por ejemplo. ¿Ok? Si ustedes marcan lo que aparece, acá, donde está en este momento la mano, si ustedes marcan ahí, están forzando a que el bloque sea cuadrado, y si no está marcado, ustedes pueden trabajar con un bloque de tipo rectangular. Finalmente, ustedes pueden ver el valor que entrega el Kriging, así como la varianza asociada, así como la varianza del error de estimación. Finalmente, si ustedes presionan el botón que dice atributos, lo que ustedes pueden ver es toda la matemática que hay de fondo. ¿Ya? Por ejemplo, características interesantes de explorar, de lo que estábamos hablando, dice el efecto de la distancia, ¿cierto? Se puede descubrir de qué manera afecta la predicción, puntos que están muy lejos del rango, o sea, más allá del radio de búsqueda. ¿Ya? O sea, más allá no del radio de búsqueda, perdón, más allá del alcance. ¿Qué pasa si los datos están agrupados? Como pueden ver ahí, claramente ustedes en la parte superior tienen un agrupamiento de datos y en la parte inferior tienen un dato, como les dijera, un dato solitario. Entonces, ¿de qué manera se distribuyen los pesos? Si hay efecto pantalla, si ustedes se fijan, la muestra
probablemente la muestra 1 con la muestra 2, o mejor dicho, esta muestra con esta muestra, como en el básquetbol, están produciendo un apantallamiento. Vale decir, la muestra que está más cerca del punto a estimar, como que bloquea, en este caso, a la muestra que está más lejos del punto a estimar. Bien, ¿qué pasa si yo tengo valores más irregulares? ¿Qué pasa si yo tengo valores más regulares? ¿Cierto? ¿Qué pasa con los pesos del Kriging? Ahí tenemos el caso del variograma. El variograma está cambiando. ¿Qué pasa si cambia el variograma? Si cambiamos la forma del variograma, si cambiamos el efecto Pepa, si cambiamos el rango, ¿de qué manera afecta en los resultados del Kriging? ¿Qué pasa si la meseta es más alta? ¿Qué pasa si la meseta es más baja? ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden ver, ustedes van a poder jugar con todas esas variables. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tamaño de bloque? Y cómo un cambio en el tamaño de los bloques obviamente afecta los resultados del Kriging. Bien, antes de continuar o de entrar al software propiamente tal, vamos a revisar unos conceptos que aparecieron acá y que sería bueno recordarlos, y es el alcance práctico. Básicamente el alcance práctico, como dice acá, es cuando se alcanza el 95% de la meseta. ¿Ya? Bien, y otra cosa que queremos ver acá, el modelo esférico. No se olviden que esa es la explicación de un modelo esférico. ¿Cierto? Donde A es el rango o el alcance, C sub 0 es el efecto Pepita, C sub 1 es el incremento en la varianza, H es el lag distance. ¿Ya? En el caso exponencial, esa es la fórmula de un variograma que sigue una exponencial. Obviamente H es el lag distance, A es el alcance, C sub 0 es el efecto Pepita y C sub 1 es lo que hay entre la meseta total y el efecto Pepita, la distancia. Y finalmente el modelo gaussiano. Esa es la expresión del modelo gaussiano, donde tenemos obviamente el alcance, el efecto Pepita, obviamente el incremento en la varianza, y son básicamente los tres modelos con los que este software permite trabajar. Entonces vamos a poder hacer varios cálculos o varias sensibilizaciones con este software, más que nada, como les digo, para que ustedes vean o podamos revisar de alguna manera todo lo que hemos conversado hasta este momento. Vamos a ver, como les digo, qué pasa si yo considero en la estimación muestras que están muy alejadas del sitio a estimar. ¿Qué pasa con la estimación si yo tengo agrupamiento de datos? ¿Qué pasa con la estimación cuando yo tengo muestras que bloquean a otras muestras? ¿Qué pasa si yo tengo
valores más regulares o valores más irregulares. ¿Qué pasa si yo modifico el comportamiento del variograma? ¿Qué pasa si yo modifico la escala del variograma? ¿Qué pasa si yo trabajo con distintos tamaños de bloques? Bien, y obviamente aquí lo que ustedes ven en este momento es cuál es la fuente sobre la cual el señor Walborg se inspiró para trabajar o para construir este software. Bien, aquí está la página web que les decía, de donde ustedes pueden descargar este software, si ustedes obviamente les interesa contar con él para ver de qué manera pueden investigar. Bien, entonces estamos en condiciones para poder empezar a jugar con lo que el Kriging efectivamente realiza. Bien, con lo visto hasta este momento, vamos a dar por finalizada la cuarta sesión. Vamos a dar por finalizada la cuarta sesión y en la sesión siguiente, obviamente, como les prometí, vamos a poder, hecha la presentación del software EZ-Kriging o EZ-Kriging, como quieran utilizar el término, vamos a poder realizar, obviamente, todas estas sensibilizaciones de las que estábamos hablando. Posteriormente, cuando avancemos un poco más en lo que estamos viendo del Kriging, vamos a poder utilizar un software más específico donde vamos a poder agregar restricciones como por ejemplo la anisotropía. Si ustedes se fijaron en el software que les acabo de presentar, ustedes no pueden trabajar con las anisotropías, cosa que sí vamos a ver con un software que vamos a aplicar más adelante, una vez que hayamos revisado propiedades que son muy importantes de conocer en el uso del Kriging. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Muchas gracias.